jo crec que he sigut segurament la persona que més ha disfrutat muntar una xerrada d'això, perquè és un tema, i ara explicaré perquè és un tema que m'ha interessat molt, perquè què fa un físic que treballa en temes de xarxa parlant de coses que estan més relacionades amb la sociologia o fins i tot amb la biologia? És un tema que sempre m'ha apassionat molt i quan ara, preparant la xerrada, he hagut d'aprofundir, he trobat un nou heroi. Jo ara sóc fan del Légamo del Moho. Espero que os hagáis fan de esta criatura. De hecho, de los dos tipos de criaturas del Légamo del Moho que os voy a presentar. He descubierto que realmente el desorden aparente desde abajo puede generar órdenes y formas aparentes de inteligencia muy curiosas. ¿Y por qué este tema a mí me interesa mucho? Me interesa mucho porque, curiosamente, en mi trayectoria profesional he tenido que afrontar cosas como el análisis de redes, las conversaciones en Internet. También, por otro lado, en mi actividad social he llevado temas de movilidad en un distrito de Barcelona y una de las cosas que también me sorprendía es que las formas mejores de modificar las conductas del tráfico no eran las que vienen desde arriba, es decir, poner un semáforo, poner un paso de peatones, sino aquellas en las que terminas engañando a los conductores para que hagan aquello que tú quieres, es decir, un orden que emerge de abajo. Entonces, descubrir una serie de elementos que hay en muchas disciplinas que hacen que muy bien no sabes exactamente cómo funcionan, termina dando un resultado bastante curioso. Y empezaré la charla empezando hablando de lo que afronta la ciencia. La ciencia tiene como dos extremos. Por un lado, estoy enseñando al revés, están los sistemas simples, sencillos, que están relativamente ordenados. Esto es una imagen de un cristal de sal, que todo el mundo la conoce. Y esto pues, normalmente se analiza con modelos analíticos reduccionistas, por ejemplo la física de partículas, que sería el elemento que más exactitud tiene, que más conocemos los físicos, que es lo más reduccionista. Conocemos sus partes fundamentales y a través del conocimiento de cómo funcionan sus partes fundamentales podemos explicar todo el sistema. Bastante sencillo, o, por ejemplo, se puede ampliar a cosas más grandes, el funcionamiento de un muelle, o el funcionamiento de casi cualquier cosa que hemos estudiado en ciencias en la secundaria o lo que se estudia en un programa de primero de carrera de cualquier carrera científica. Después están los sistemas más grandes y muy desordenados. De estos también la ciencia puede decir muchas cosas, es decir, el gas de una sala o, por ejemplo, el comportamiento de una sociedad. Es decir, no podemos intentar saber cómo piensa y sabe cada uno de los elementos de una sociedad, es decir, no podemos hacer un análisis psicológico de los intereses y necesidades de cada uno de los miembros de una sociedad, pero la sociología puede extraer conclusiones generales de preferencias que hay en un colectivo. O, por ejemplo, la física puede, sin saber la trayectoria de cada una de las partículas que conforman un gas, puede sacar unas leyes y unos fundamentos. Y esto estudia, pues lo estudia desde la climatología, la física estadística, la geología, la sociología, todas las ciencias sociales en general, de cosas muy grandes y muy desordenadas, pueden sacar comportamientos generales y leyes bastante sencillas, ¿vale? Estamos hablando de modelos. La ciencia no explica exactamente lo que es la realidad, sino hace modelos que se aproximan a la realidad todo lo que pueden y nos dan información útil de nuestro entorno. Hasta aquí bien. En medio hay todo un mundo, que se llama la complejidad. La complejidad son aquellos elementos que no son muy pequeños, muy sencillos, muy ordenados, ni aquellos elementos que son tan grandes que los atacamos estadísticamente y que están tan desordenados que los atacamos estadísticamente. Cuando digo muy grandes, en física son muy grandes, del orden de más gente de lo que vive en el planeta Tierra. En sociología serían millones, cientos de miles de personas, ¿vale? Entonces, ante este mundo, ¿qué es lo que lo afronta? La ciencia tiene lo que se llama las ciencias de la complejidad, que algunos lo habéis escuchado como las ciencias del caos. Algunos habéis hablado de lo que hoy vamos a hablar, de sistemas emergentes, que en el fondo cuesta hacer mucho predicciones analíticas exactas porque tiene unos elementos que evita que podamos saber exactamente cómo se va a comportar, incluso elementos que nos sorprenden incluso habiendo teorizado y habiendo modelizado. Es decir, la mejor forma de verlos a veces es poner en funcionamiento el sistema y a ver qué ocurre. Entonces, estos sistemas se caracterizan porque no son excesivamente simples y no son excesivamente desordenados. No son desordenados como un gas, cada partícula del gas se mueve casi de forma aleatoria. Son muy sensibles al tamaño,
Es decir, los sistemas complejos, si son de 1000 o de 10.000, el comportamiento que tienen es muy dispar, es decir, nos sorprende el tamaño nos puede generar comportamientos muy distintos. Es decir, un grupo de 10 estorninos se comporta de una manera, un grupo de 100 estorninos de otra y un grupo de 1000 estorninos de otra muy distinta. Y llega un momento que cierta cantidad hace que el comportamiento cambie de forma radical, cualitativamente, no es cuantitativo. 10 estorninos vuelan y hacen tanto ruido. No significa que a los que 15 harán el 1,5 veces, sino a lo mejor llega un momento que los estorninos en un número determinado nos vuelven ensordecedores. 5 menos son un ruido aceptable. El comportamiento colectivo no se puede inferir de la estadística o de las características particulares. Es decir, que nosotros veremos comportamientos que, a diferencia, por ejemplo, de los gases o a diferencia, por ejemplo, de cómo estudiamos las partículas elementales, si yo sé cómo se comporta las partículas fundamentales, podré deducir cómo va a comportarse el sistema en su conjunto. De aquí no. De aquí veré cosas sorprendentes que no puedo predecir de forma anterior. Y además son normalmente sistemas con memoria muy sensibles a las condiciones iniciales, sobre todo los que no vamos a tocar hoy, que son temas de la física del caos o sistemas caóticos. Es decir, que el mismo sistema en unas condiciones iniciales ligeramente distintas va a dar un resultado totalmente disperso. Es decir, normalmente cuando yo cojo un muelle y lo flexiono, suelto, me va a dar una distancia después de recuperación y una energía, y el proyectil saldrá con una determinada energía. Si lo muevo un poquito más, me da con un poquito más de energía. Si lo muevo un poquito menos, con un poquito menos. Estos sistemas no. Es como si diera un poco más, el muelle se rompiera. O si diera un poco menos, ni siquiera hiciera una flexión, se deformara un poquito y punto. Es decir, las condiciones iniciales son importantes y además guardan memoria. Y eso lo veremos cuando entremos en cada uno de los ejemplos. Es muy difícil explicaros cómo funcionan los sistemas de este tipo sin enseñaros sistemas de este tipo. Y os voy a presentar el principal protagonista de hoy. Bueno, primero vamos a hablar de algunas generalidades, perdonad. ¿Qué son los sistemas emergentes? Los sistemas emergentes son un tipo de sistema de los anteriores. Es un sistema complejo. Es decir, ni lo vamos a estudiar con el reduccionismo ni con la estadística pura y dura masiva, que es lo que aplicaría, pues, por un lado, la sociología, por otro lado, la física de partículas. Tienen características emergentes que no pueden ser deducidas de ningún tipo de análisis. Es decir, de hecho, es una ciencia un poco frustrante, porque es una ciencia que describe algo que tú estás viendo sin muy bien llegar a entenderlo. Más que decir, oye, vamos a generar este sistema, dar un comportamiento emergente. No, más bien descubres que hay un comportamiento emergente porque cuando lo atacas de una manera u otra no te está dando soluciones y decides, pues vamos a mirar de simularlo, vamos a hacer un modelo que lo simule. Ostras, pues sí, da un comportamiento emergente. Y tienen un comportamiento adaptativo. Todo parece, son sistemas que parecen que estén diseñados por alguien, por una inteligencia, por un jefe, por un coordinador, tienen un comportamiento que se adapta a la situación y parece que sean inteligentes. Y cuando veamos los actores que tienen este comportamiento, descubriremos que no hay jefe, no hay coordinador, no hay ningún presidente ni director máximo, no hay ningún plan plurianual, no hay nadie que dé órdenes, no hay una cosa por escrita que dice, bueno, pues ahora yo, aquí como estoy haciendo, tengo una guía y voy siguiendo mi guía y me adapto a las caras que ponéis y tal. No, aquí no hay ningún plan. Y el sistema aparece además en muchas disciplinas, no es una cosa que solo sea de físicos, de químicos, de sociólogos. Es decir, veremos sobre todo elementos de la biología, que son los más interesantes, las hormigas, el modo del fango, los enjambres. Vemos elementos de esto en la sociología y cómo se organizan los barrios. Algunas veces pensamos que los barrios se organizan porque hay una planificación y el urbanismo planificado nació hace 50 años, pero previamente un urbanismo organizado no ha existido y las ciudades se han ido organizando. Explican por qué somos conscientes y por qué existe la inteligencia humana. Es decir, es la única manera, el único modelo que tenemos que explicaría por qué unas neuronas que tienen unos comportamientos bastante sencillos emerge una cosa tan complicada y compleja y difícil de explicar, incluso de entender, como es la conciencia humana. Se está aplicando hoy en informática, como para hacer inteligencia artificial, programación evolutiva, simulaciones, juegos que funcionan de forma emergente. Hay muchos juegos hoy que se están desarrollando que ni los propios diseñadores ni los propios jugadores saben muy bien cómo van a evolucionar. Simplemente les dan unas reglas muy sencillas y empiezan a funcionar. Y además son de los juegos más adictivos. Por ejemplo, los Sims es un ejemplo de este tipo de juegos.
Y ciencias de la comunicación, que es donde yo lo estoy utilizando con más fuerza, que es análisis de las conversaciones en redes sociales. También los sistemas emergentes permiten modelizar por qué la gente se agrupa por conversaciones, por qué la gente habla de una manera, por qué hay comportamientos en las redes sociales que si no lo analizamos de esta manera no lo entenderíamos. Y ahora viene la parte divertida. El model fango y los laberintos. Os explicaré dos ejemplos de model fango. Uno, que es, para mí es el más listo de todos, por eso lo pongo el primero, es el model fango, perdonad, es el model fango, el model fango es una forma de definir un montón de seres vivos que forman moho, que están en el fango. Este es más bien de color amarillo, perdonad, que lo voy a poner aquí en grande, no sé si se ve de mucha calidad, este es un vídeo muy antiguo de los años 80. Este es un tipo de hongo que se agrupa en varios hongos y aquí lo que hace es llenar un laberinto que se ha diseñado previamente. Hasta aquí nada. El hongo lo que intenta es llenar todos los espacios buscando alimento, ¿vale? Hasta aquí es tan inteligente como pueda ser cualquier bacteria, cualquier ser vivo normal. Pero aquí le dan un alimento muy específico, muy difícil de conseguir, que ahora veréis que son desayuno, el trigo del desayuno, cornflakes, cereales. Entonces, aquí le están dando alimento y lo que quieren los experimentadores es ver cómo se comporta el hongo, en este caso, que es una colectividad, cómo intenta comportarse y cómo intenta minimizar la distancia entre las dos fuentes de alimentos. Él se está distribuyendo. ¿Qué ocurre ahora? Él ya sabe dónde está los alimentos, ha explorado todo el laberinto y ahora lo que hace es reducir, eliminar aquellas ramas de donde no extrae alimentos. ¿Vale? Ahora veremos una entrada más cercana en la que el hongo vemos que se está retrotrayendo. Y fijaos cómo va trazando, veis aquí como con más detalle, en los extremos donde no hay alimento, el hongo lo que hace es, aquí no hay comida, me retiro. ¿Vale? Hasta luego, Lucas. Esto aquí no tiene ningún tipo de sentido estar. Y al final, fijaos lo que hace, resuelve el laberinto. Os recuerdo, no es un ratón, no es un humano, es un hongo. Nadie espera que un hongo tenga inteligencia. ¿Vale? Es el héroe. Vale, os dejo. Pero es que además, este héroe, y os lo digo porque os animo a que lo busquéis en YouTube, hay ejemplos de cómo reconstruye la red de carreteras y ferroviarias de numerosos países. Es decir, este hongo es la leche. Es decir, aquí hay un experimento más elaborado, esto es de una revista científica, en el que vemos, primero, como al hongo lo hacen aparecer en lo que sería la bahía de Tokio. Hay una simulación de la bahía de Tokio en la cual le ponen cereales por donde tendrían que estar las ciudades a las que tiene que conectar. Vemos primero cómo se está expandiendo de una forma un poco caótica, sigue expandiendo, encuentra todos los alimentos posibles y al final hace una retícula en la cual conecta todas las fuentes de alimentación para estar siempre alimentado. Resultado, esta es la red que diseña el hongo, esta es la red que hemos diseñado los humanos. Aún no saben cuál es más eficiente. Es decir, un hongo es capaz de diseñar redes de carreteras y reproducir redes. No, él no es capaz de construir una red de carreteras, pero si no hubieran construido la red de ferrocarriles de Tokio y dijeran, ostras, ¿cuál es la mejor manera de conectar? Pues el hongo les hubiera dado una solución. Y fijaos que también las alternativas tampoco es que sean, no son tan radicalmente distintas. Existen en YouTube vídeos de cómo lo está haciendo para la red de carreteras de Canadá, la red de carreteras de Estados Unidos. Existe este mismo vídeo para Tokio y para las redes de carreteras de la península ibérica, la red ferroviaria. Solo digo una cosa, reconstruye la red del eje mediterráneo, la del eje cantábrico, pero no hace el eje central. Lo dejo caer ahí. El hongo no recomienda el eje central. ¿Vale? Ahora tenemos otros amigos, además que los podemos ver porque esta especie es el estornino europeo, que son también la leche. Es decir, de hecho son una especie de plaga, son la leche como animales terribles. Pero más allá de lo que tienen, yo os voy a mostrar primero dos cosas. Primero, una demostración aérea, es decir, una demostración aérea con diversos aviones. ¿Esto cómo se consigue? Pues muchas horas de entrenamiento, con gente muy especializada, con una planificación, ensayos, con un montón de personas que están probándolo, antes lo dibujan en un plano, antes empiezan a decir, cada piloto sabe lo que tiene que hacer previamente, lo han ensayado en simuladores con anterioridad, ¿vale?
Es decir, ¿todo esto qué significa? Inteligencia previa, desde arriba. Yo diseño cómo se van a comportar los aviones. Tengo los profesionales, lo aprenden y lo hacen. ¿Sí? Ahora vamos a ver los estorninos, que esto seguramente alguno de vosotros lo habéis visto alguna vez. Estorninos, ¿vale? Estornino europeo, muy happy. Anda ya los pilotos de cazas. Fijaos, estos son la bomba, es decir, te empiezan a hacer unas figuras geométricas y unas figuras de todo tipo y un baile que dices, ¿cómo lo hacen? Pues dices, ¿dónde está aquí el pajarito? Este es el pájaro jefe. No, no hay ningún pájaro jefe. Bueno, pues hay una escuela de vuelo de estorninos. ¡Tampoco! Pues, oye, los estorninos de pequeño se leen el manual de combate de los pilotos de Spitfire. ¡Tampoco! No, no. Emerge, es un comportamiento emergente. Luego os explicaré las 4 reglas que rigen esto y que llevan al comportamiento. Fijaos también aquí una cosa. Aquí hay un depredador. Luego lo veremos también con otros animales que hacen estas estrategias. En el fondo hay 4 reglas que lo marcan. Una es, el estornino lo que busca es compañía. Sabe que estando en la bandada no va a tener problemas. Es más difícil que le capture un depredador. Entonces busca proximidad. No demasiado cerca de otros compañeros porque si no se pegan una nata. Entonces también tiene una distancia. Cuando la distancia es demasiado grande, la corta. Cuando la distancia es demasiado corta, la agranda. Recordad, lo que le empuja a los cambios como una retroalimentación negativa. Es decir, si yo me alejo mucho me voy a volver, si yo me alejo demasiado me voy a alejar. Además, otras reglas. Si hay un depredador, huye. Si mi compañero está girando en una dirección, intento girar con él. Primero, para no pegármela con los que están girando en la misma dirección. Y segundo, para no alejarme demasiado. Entonces, ocurre que cuando hay un depredador que intenta cazar los estorninos, vemos este baile. ¿Está coordinado por alguien? No. Siguen estas reglas básicas. ¿Se puede deducir con estas reglas básicas que va a tener este comportamiento? Difícilmente. Se tienen que simular. Y el estornino es una simulación perfecta. ¿Vale? Otros, perdonad, los peces, pero antes de los peces vamos a hablar de algo más chulo, que son la natación sincronizada. Yo hice natación durante 7 u 8 años y yo flipaba mucho cuando veía a la gente, las chicas que hacían natación sincronizada, aparte de ser guapísimas y estar de una forma estupenda, dedicaban horas y horas y horas y horas y horas a conseguir una figura. Horas. Tanto se ensaya en plano, lo hacen primero de fuera y luego dentro del agua. Y es como aprender a un baile muy complicado. Es una labor que requiere horas, que requiere un entrenador que sepa muy bien, que sepa coreografía, requiere una disciplina. Vamos, esto es la leche. Es decir, lo que hacen esta gente, ni podéis, bueno, los que estéis próximos a cualquier disciplina de este tipo, sabréis que cuesta un montón. Es decir, hay una planificación desde arriba que implica mucho tiempo de aprendizaje y mucho esfuerzo para conseguir estas cosas que así a la vista nos parecen sencillas, ¿vale? Hasta aquí bien, vemos que la natación sincronizada, los humanos sabemos bailar en el agua, con mucho esfuerzo y con mucha coordinación. Y ahora vemos las sardinas. Las sardinas forman bancos, ¿no? Ahora mirad, un banco de sardinas, cómo actúa ante el depredador, lo que ellos interpretan como un depredador, que es el nadador, y forman un baile. Aquí no se ve muy bien por la luz, pero veis aquí las otras apareciendo, hay como una especie de coreografía. ¿Quién es la jefa? La sardina jefe. Os lo digo. Ninguna. No hay. Están bailando, siguiendo reglas muy parecidas a los de estorninos, pero en este caso bajo el agua. Ellas huyen de depredadores, ellas huyen de tal, con unas reglas que cuando las ponen en marcha da este resultado. Y además es un comportamiento que al depredador le causa confusión. Es decir, esto a los tiburones, cuando intentan cazarlas, les cuesta un montón. Y de hecho, a la sardina que no baila, se sale del grupo y se la comen. Con lo cual, tienen muchos incentivos para seguir en el grupo bailando de esta manera. ¿Veis este agujero que se forma? Fijaos, es que es magnífico. Hace como unas olas, dices, esto, imaginémonos que tuviéramos que reunir 25.000 buzos a hacer esto. ¿Cuánto tardaríamos los seres humanos en hacer una cosa así? Y somos más listos que una sardina, ¿no? Pues forma parte de estos elementos de sistemas emergentes. No hay ningún coordinador, es muy difícil deducir de las características de las sardinas que pueden hacer este baile. En cambio, si alguien ha hecho buceo, verá que hay muchos peces que hacen este tipo de figuras.
¿vale? Muy bien, vamos viendo elementos sobre todo de la naturaleza y diréis, estos son bichos, ¿no? Los bichos hacen cosas raras, tienen instintos, ¿no? Los bichos, nosotros los seres humanos no vamos a tener comportamientos de este tipo, pues también los tenemos. Y ahora entraré en los seres humanos haciendo cosas sin darnos cuenta, de forma súper organizada, sin que nadie nos organice. Es salvaje. Esto es el Shibuya, que es un cruce muy famoso de Japón, es donde están los centros comerciales y tal, sábado por la noche, día de compras, día de ir a restaurantes, y los japoneses decían, vamos a cruzar, es la que se va a liar. No chocan. ¿Y no hay ningún guardia de tráfico? Hostia, y fijaos que hacen como una especie de canales una dirección y canales en la otra. Canales en una dirección y canales en la otra. Os recuerdo un poco a las sardinas. Llegan así y dicen, uy, de hecho, cuando crucéis un paso de peatones con mucha gente, fijaos, nadie tiene miedo de chocar con el otro. Hay una especie de comportamiento en el cual el objetivo de los humanos es, intuitivamente, no quiero chocar con el de delante. Si veo que me viene de cara, doy un paso hacia aquí. Tal. ¿Qué ocurre? Que ese comportamiento, cuando vemos que el de delante logra pasar, nos ponemos detrás. ¿Y qué ocurre? Pues que se forman estos canales de gente pasando de una dirección en la otra sin chocar. Esto no quiere decir que no haya que controlar el tráfico. Si sumamos los coches aquí, sería la leche, pero pensad una cosa, no ha habido ningún guardia de tráfico, nadie se ha chocado, nadie ha tropezado, todo el mundo ha cruzado, miles de personas han cruzado en un instante sin ningún tipo de coordinación, sistema emergente. Reglas muy básicas, esto se puede simular con un ordenador, con reglas extraordinariamente básicas. Luego entraré en las simulaciones porque el hecho de que podamos simularlo significa que la inteligencia desde abajo es posible, no es solo una hipótesis que nosotros hacemos. Las pandillas del patio. Es decir, durante mucho tiempo hay un drama en Estados Unidos que veían que Los Ángeles, que es una ciudad realmente muy progresista, con la gente, hay grupos racistas y tal, pero la mayoría de la gente en las encuestas decía, ¿usted le importa que tenga que tener un vecino de otro grupo étnico? No, claro que no, yo no tengo ningún problema. Y veían todo lo contrario, un comportamiento que era todo lo contrario, que los barrios estaban segregados. Y otro comportamiento que no entendían, en los patios de colegio los niños, sin aún tener una serie de valores que podían decir, bueno, todo esto viene de una cultura, no. Veían que se segregaban por chicos y chicas, por chicos de una etnia, chicos de otra etnia, chicas de una etnia, chicas de otra etnia. Es decir, hoy aquí es más difícil verlo porque no estamos en dos comunidades separadas, pero sí que podemos ver que en los patios las pandillas se hacen por chicos y chicas en general. Y cuando le preguntan a los niños, oye, ¿a ti te molesta que tener amigas niñas? No es que les molesten, es que en general hay un comportamiento emergente aquí, y os explicaré. Es decir, la gente de Los Ángeles, que ahora os pongo el mapa de segregación de barrios de Los Ángeles, hazme caso, vemos aquí que esto es por grupos étnicos, la gente anglosajona, creo que los hispanos son los amarillos, los afroamericanos los azules, la gente de origen asiático los verdes, bueno, es igual los colores, podríamos hablar de diversas comunidades de todo tipo. Y vemos que Los Ángeles tiene esta distribución. Y dice, ¿por qué? ¿Por qué los anglosajones viven aquí? Y entonces se llegan a teorías, no, es que el precio de la vivienda aquí es más alto y claro, los anglosajones tienen rentas más altas. Pero es al revés. Los precios de la vivienda son más altos aquí porque vive gente con rentas más altas. Y se permiten entrar en competencia y obtener viviendas de mejor calidad. Entonces se pueden construir viviendas de mejor calidad que son más caras. Es decir, Los Ángeles, de hecho, el urbanismo de Los Ángeles, los urbanistas de Los Ángeles en los años 50 y 60 tenían un problema porque querían romper esto. Y no sabían cómo. Y no sabían muy bien cómo habían llegado. Y tenían una sociedad progresista que además les decía a sus alcaldes, quiero una ciudad abierta, no racista, que integre las cosas. Nada, no lo lograban. Hasta que se logró simular, y ahora os pongo una simulación. Una simulación que también se puede buscar en Internet, que es el modelo de segregación. Aquí veremos, primero vamos a crear una sociedad. Una sociedad ¿qué ocurre? Que la gente no es racista, pero tampoco quiere ser el bicho raro del barrio. Es decir, si yo soy la única persona venida de un grupo étnico, en un barrio de otro grupo étnico, me voy a sentir un poco incómodo. ¿Por qué? Porque a lo mejor yo lo que quiero es acceder a una serie de comercios. Yo soy de origen chino, quiero acceder a comercios en los que hay un tipo de alimentos. Entonces, esos comercios
tiene que haber una mínima masa crítica para que se puedan producir. Pero además, tampoco quiero ser el raro del barrio. Es decir, a mí no me importa que mi bloque de pisos yo estar con gente de otros grupos étnicos, pero no ser el único de mi grupo étnico. Y ahora vamos a hacer una simulación con que esa preferencia es, yo prefiero con un 15% solo que haya más gente de mis características que de otras. Esto puede ser, para no hablar grupos étnicos, niños y niñas. ¿Tú qué prefieres? ¿Un amigo niño? Sí, un poquito más que una amiga niña. Solo un 15% más. ¿Vale? Vamos a generar un patio de colegio con niños de este tipo. ¿Vale? Al principio están más o menos entremezclados. ¿Qué ocurre cuando lo que hacemos es que intenten buscar, se agregan más o menos por barrios? Se parecen un poquito, pero si lo llevamos de un 15 a un 30%, veremos que se agregan ya más claramente por grupos, ¿no? Y si lo elevamos al 50%, es decir, simplemente prefiero tener 1,5 vecinos más parecidos a mí que por cada vecino que no se parece a mí, ya no el doble, solo el 1,5, veremos qué ocurre. Se genera esta segregación. ¿Os suena esto mucho a Los Ángeles? ¿Sí? Es decir, los de Los Ángeles no son racistas, simplemente prefieren estar con gente que se les parezca. Pero esto ocurre en todas las ciudades que son multiétnicas, que terminan agrupándose de esta manera. Y en las ciudades también ocurre que las ciudades se agrupan también por niveles económicos o tipo de trabajo o preferencias de todo tipo. Es decir, al final, gente que no es especialmente racista y tal, termina teniendo segregaciones. Los niños terminan agrupándose con niños. ¿Y odian a las niñas? No. Es un comportamiento que vemos que emerge. Entonces, hasta que no se encontró este modelo, que es el modelo de segregación de Schelling, es un clásico de la sociología, los urbanistas estaban como locos, no sabían cómo resolverlo, no sabían a qué se debía. Los sociólogos decían, no, la gente no se engaña. Es verdad, la gente engaña en las encuestas, pero no tanto. Los psicólogos hacían estudios de que había un racismo subyacente que no se explicaba. Vamos, estaban todos locos. Hasta que descubrieron que con un modelo sencillo se podía resolver. Y esto es un sistema emergente. Y nosotros fabricamos ciudades de esta manera. ¿Vale? Lo que íbamos por aquí. No sé por qué ahora se me ha atascado en esta anterior. Vale. Las conversaciones en la red. Ahora os pongo un vídeo. Esto, lo de la derecha, es una conversación en una red real. Si os fijáis, hay una comunidad que interacciona mucho es sobre el mismo tema, no explicar el tema, es igual, cualquier conversación que se analice en la red, esta comunidad está muy entrelazada con ello, pero muy poco entrelazada con estas otras comunidades más enlazadas. Y dices, ostras, sí que es sectaria, ¿no? La gente que está hablando del mismo tema y estos son solo amiguitos de este y solo están hablando entre ellos. O estos son amiguitos de ellos y no hablan mucho con estos. Entonces, ¿qué ocurre? Que todos nacemos súper sectarios y solo conocemos a la gente que nos interesa y por eso solo nos agrupamos. No, ocurre una cosa muy parecida a lo anterior. Es decir, el mismo modelo de segregación de Schelling se puede aplicar a la red. ¿Vale? Esto es una simulación también. Esto es un grupo con preferencias, es decir, los grupos rojos podemos imaginar que es una conversación de la blogosfera política o podemos decidir que es gente que le gusta más los pasteles de chocolate, los pasteles de crema, los pasteles de limón y los pasteles de nata. Es igual, poner los colores, los escribís como queráis. Y lo he diseñado con simplemente un 20% de preferencia adicional por la gente que opina de los pasteles de nata con ellos. Y el 20% de preferencia adicional, la gente que tiene preferencia por los pasteles de chocolate. No le importa que el otro 80% restante la conversión vaya de lo que sea. Eso no les importa. ¿Qué ocurre? Aquí se comienzan a formar los enlaces y se forman las comunidades. Y esto es una simulación por ordenador. Y da un resultado prácticamente igual al que hemos visto en la conversación real. ¿Vale? Curioso, ¿no? Es decir, que sin que la gente sea especialmente sectaria, termina agrupándose de forma sectaria. Y esto también tiene connotaciones importantes. Explica por qué también todos creemos que nuestro micromundo es la realidad. Y se explica por qué hay partidos políticos, explica por qué hay preferencias tan separadas en las poblaciones, explica por qué también los bloques ideológicos son tan difíciles de mover, explica por qué, simplemente porque tenemos una preferencia a estar con gente que más o menos se parece a nosotros, terminamos agrupándonos de forma sectaria.
Y tampoco tenemos mucho remedio para cambiarlo. Y la realidad es esta, es que en la red conversamos así, de forma bastante sectaria. Vale, ahora no sé, ¿siempre va para atrás esto? Muy bien. Ahora vamos a explicar qué sistemas generan un sistema emergente. Y pondré un ejemplo con mucho más detalle. Hablaré de las hormigas, que son también la leche en vinagre. ¿Vale? Los componentes siguen reglas muy sencillas. Es decir, cuando hacemos un modelo de un sistema emergente no podemos pensar que el estornino es, vamos, la leche en vinagre que sigue 2000 reglas. El estornino sigue 3 o 4 reglas. Pero cuando escriba las hormigas veréis que siguen 3 o 4 reglas, no muchas más. Hay retroalimentación. Es decir, cuando un componente del sistema recibe información, actúa con respecto a esa información. Cuando él tiene una actuación, él recibe información del sistema. Es decir, ha de tener un mínimo de información con respecto a lo que hace. Cuando una persona cruza y se mueve un poco a la izquierda, está transmitiendo una información. Ve que la otra persona también le deja un poquito de espacio. Esa es retroalimentación. Si estuviéramos andando con robots, chocaríamos. ¿Vale? Sí. Hay gente que se comporta así. No sé si os fijáis, los cruces este es mi camino y tú te apartas. Esos no quieren retroalimentación ninguna. Esos no funcionan como sistemas emergentes. Son, de hecho, asociales. El número importa y hace variar el comportamiento observado. Es decir, un grupo de 15 estorninos o de 50 estorninos no se comportará como un grupo de 5000 estorninos. No solo por el número, sino que no harán estas figuras. Es imposible. En cambio, 5 aviones de combate o 500 aviones de combate podrían llegar eventualmente a hacer estas formaciones. Tienen memoria, aunque sea a corto plazo. Es decir, las hormigas tienen memoria. Quedaos con esta película. ¿Se acuerdan de lo que le hacéis? Y tiene una amplia tolerancia a los errores. Incluso muchos sistemas dependen de ellos. Es decir, cuando un estornino se equivoca un poco y se desplaza de su posición de equilibrio con respecto al resto, no todo se desbarata. Empiezan todos los estorninos todos locos. ¿Qué ocurre? No. Se recoloca. Es decir, son sistemas que se llaman, que tú los puedes empujar de un equilibrio bastante sólido. ¿Vale? Un equilibrio bastante sólido. Es decir, tú los empujas en una dirección y como ves, todos esos elementos de retroalimentación negativa vuelven otra vez a la situación emergente. Si no, sería muy difícil mantener esas figuras o este comportamiento. Si de natural los elementos que lo componen no les llevara a tener ese comportamiento, no harían no se sostendrían en el tiempo. Os hablaré de las superhormigas. Primero, algunos mitos. Todos sabéis que hay una hormiga reina, ¿no? Vale, pues esta reina no gobierna. Reina, pero no gobierna. La reina es una máquina de producir huevos. La influencia que tiene sobre el resto de la colmena es simplemente a veces decir, hey, tengo hambre, dame comida, hey, sácame del lío donde estamos metidos. Poco más. Es decir, la reina no tiene un orden del día y coge a los vasallos y dice, tú vas a ser recolectora, tú a recoger comida, tú a arreglar los túneles, tú vas a limpiarlos. No. La reina no sabe cómo está todo el hormiguero, no tiene ni la más mínima idea, es una máquina de poner huevos, tan inteligente como otra hormiga más. ¿Vale? Es decir, no hay ningún planificador central, no hay un jefe al mando. Tampoco hay ninguna hormiga que sepa cómo está el conjunto del hormiguero. Nadie tiene un inventario, dicen, hoy tenemos 50 toneladas de hierba, 25.000 crías, hay la hormiga Felipa está de baja porque tal, no hay recursos humanos, no hay logística, son hormigas. Si nos cuesta a nosotros tener esa capacidad logística, imaginad las hormigas. ¿Vale? Y las hormigas, excepto la reina, pero la reina ya hemos dicho que no aporta mucho valor, pone huevos, viven menos que el hormiguero. Es decir, que no se trata, es decir, dices, bueno, las hormigas al principio son tontas, pero nos han aprendido todo el hormiguero y al final son la leche, porque no es por la memoria individual, que saben hacer lo que tienen que hacer. Hoy, otra vez. Vamos a ir aquí. ¿Qué reglas de comportamiento tienen las hormigas? Las hormigas se comunican de dos maneras. Una con toque, hola, que de hecho es la peor manera que tienen para comunicarse, y luego por mensajes químicos. Un mensaje dice, estoy buscando comida, soy buscadora de comida, soy recolectora. Otro dice, aquí hay comida, chicas, aquí hay comida. Otro dice, lárgate, que hay peligro, pírate. Otra que dice, estoy construyendo. Otra dice, deshagámonos de los cadáveres de nuestras compañeras. Sí, tienen ese mensaje.
Y otra es, esto está muy sucio y hay que limpiarlo. Mensajes, alguno más, pero en un máximo de 10 mensajes. Y nosotros tenemos una capacidad de elaborar muchas frases, oraciones, discursos, tal. Ellos solo con 10 mensajes. Luego también son capaces de entender esos mensajes químicos, es decir, no solo los pueden emitir, sino son receptoras. Una hormiga que pasa por ahí y ve yo estoy construyendo. Ah, está construyendo. Hostia, qué maja. Y son capaces de memorizar los mensajes a corto plazo. Una hormiga que está haciendo de recolectora y está pasando por un túnel diciendo estoy construyendo. Joder, ¿cuántas constructoras? Pues yo sigo de recolectora porque aquí hay muchos constructores. Si en cambio él ve que hay muchas recolectoras, dice, ¿quién estará limpiando? Entonces dice, voy a limpiar. Si ocurre que hay muchas limpiando, ¿quién estará construyendo? Y se pone a construir. Simplemente, estas reglas sencillas. Si las hormigas ven que en su entorno hay muchas haciendo una actividad, cambian. Si ven que hay muy pocas, se mantienen en esa actividad. Sencillo. Y luego mensajes muy prácticos. Oye, aquí he encontrado comida, sígueme. ¿Vale? ¿Y qué vemos cómo se comportan las hormigas? Y el PowerPoint. Primero, saben el tamaño que tiene la colmena y la necesidad de alimentos que tienen. Los mejores expertos en logística son los marines norteamericanos. No igualan la capacidad de conocimiento de las necesidades de sus tropas a lo que el conjunto del hormiguero demuestra. Es decir, el hormiguero no busca más comida más allá de la que necesita. Un hormiguero maduro no es muy agresivo buscando comida. Porque lo que evita es el hormiguero, ya estamos dándole personalidad, evita el conflicto. También sabe a qué ritmo tiene que buscarlo. Es decir, si se da cuenta que hay mucho alimento disponible, aumentará la actividad de las hormigas, hará más mantenimiento y crearán más crías. Y la reina sabrá que tiene que poner más huevos. Es decir, el equipo sabe si tienen que incrementar el ritmo o no, dependiendo de la disponibilidad de alimentos. Además, siempre hay las hormigas necesarias para hacer todas las labores. La leche, saben limpiar, construir y buscar comida al ritmo que toca, adecuado. ¿Alguien les dice cómo tiene que hacer? ¿Hay un señor recursos humanos? No. Además, son la leche, saben segregar zonas. Esta es la zona para almacenar alimentos, esta es la zona para guardar las crías, esta es la zona donde dejo los residuos, esta es la zona donde dejamos los cadáveres de otras hormigas. Y además, tiene un comportamiento como evolutivo, ¿no? Es decir, un hormiguero muy juvenil, con pocas hormigas, es muy agresivo porque tiene que crecer mucho, y un hormiguero más maduro ha llegado a un nivel de hormigas bastante adecuado y lo único que hace es reponer y mantiene un nivel de agresividad menor. ¿Cómo lo saben? Dicen, que son hormigas. Pues con estas reglas básicas que antes he dicho, son capaces de poder mantener este tipo de comportamiento emergente. Esto es, bueno, no es mucho del otro mundo. Decírselo a cualquier experto en logística marina de Estados Unidos, que esto es súper complicado. Cualquier persona que sabe de logística, sabe de recursos humanos, os dirá, esto es una ciencia. Pues las hormigas lo resuelven al dedillo. Pero no es muy espectacular. Vamos a cosas más espectaculares, si me deja la presentación. Primero, hacen una cosa que los matemáticos hasta el siglo XVIII-XIX no sabían resolver, que es en un entramado, el famoso problema de los puentes de Königsberg, que es encontrar en un tipo de tramado cuál es el camino más corto. Los matemáticos no sabían, hasta que no desarrollaron un poquito más la matemática analítica, cómo resolver ese problema. Las hormigas lo saben. Es decir, de una serie de rutas en las que tienen que pasar por dos fuentes de alimento, igual que el hongo, saben encontrar el camino más corto para las dos, el que minimiza el número de hormigas que están destinadas a esa labor, y lo saben resolver. Es un problema matemático muy complicado que os recuerdo, los seres humanos hasta el XVIII-XIX no sabían resolver. Consigue óptimos de matemática geométrica, es decir, logran hacer un equilibrio de distancias entre la zona de residuos, la zona de cadáveres, la zona de alimentación. Y luego lo más fantástico, esto lo hace una especie muy concreta, que es la hormiga de fuego africana. No se llama de fuego por nada, es decir, que mejor nunca pongáis las manos en un hormiguero. Pero son hormigas que se coordinan, sobre todo es una zona que viven en zonas de inundaciones, y se coordinan para crear una balsa de hormigas, no una balsa de ramas y subirse todas, una balsa de hormigas en las cuales se van turnando.
quién está abajo, quién está encima, porque las hormigas aguantan la respiración, pero vamos, no son ballenas. Es decir, tienen que de tanto en tanto respirar. Y os pongo un vídeo que es sorprendente. Hormigas. Aquí están mis amigas. Desde el principio. Esto es un pelotón de hormigas que han tirado al agua. ¿Qué hacen? Si os fijáis, van entrando y saliendo de la superficie, se van turnando, se extienden para conseguir que el mínimo número de hormigas estén bajo el agua y puedan flotar. Y esto es un laboratorio, lo han tirado ahí, ¡pum! ¡Hala! A disfrutar. Y no se muere ni una. Es decir, esto, que por ejemplo le pasa a los buceadores cuando un buceador tiene un problema y tienen que compartir un único respirador, tiene que estar entrenado y tienes que tener mucha disciplina mental para poder quitarte tú el respirador, seguir soltando burbujas, que es lo que tiene que hacer un buceador, pasarle el respirador a tu compañero y los dos juntos ir a buscar la salida y emerger. Eso que requiere mucho entrenamiento, como mínimo 2 semanas de entrenamiento, que parece muy poco, pero las hormigas no tienen entrenamiento, no son inteligentes, no han aprendido el concepto de solidaridad. Es instintivo y es un comportamiento emergente. ¿Vale? Eso que requiere tanto tiempo para un ser, una inteligencia superior, nosotros tenemos problemas para poder hacerlo, ellos lo hacen de esta manera. ¿Vale? Es decir, y son capaces de resolver muchas otras crisis cuando hay invasiones de otros animales, muchas se sacrifican para que otras puedan atacarla, es decir, se dejan devorar mientras las mandíbulas de ese animal está entretenido con su cuerpo, las otras pueden atacarlo. Es decir, las hormigas son, en este caso, y todos los animales los insectos sociales, muy sorprendentes. Un caso extremo de sistema emergente. ¿Pensáis que eso hay algún jefe, un jefe de seguridad, ¿no? Una hormiga jefe de seguridad que dice, Juanito te ha tocado, primera línea? No, es un comportamiento emergente. Y os voy a dar otros ejemplos, muy rápidos para no agobiaros. ¿Vale? Es, otra vez, otro modo del fango. Este también es, para mí es otro que es la leche. Que en vez de ser un modo del fango más, no es un hongo, os voy a poner aquí, mis amigos, el Dicosystellum. Primero tienen esta forma, son amebas. ¿Lo habéis visto Érase una vez la vida? Eran los polis estos que eran, pues las amebas son unas células, son seres unicelulares muy grandes. Y primero, pues mira, están en forma ameboide, están aquí dispersos. ¿Qué ocurre? Perdonad, ahora que os lo muestro. Cuando hay mucho alimento, que son estas otras partículas u otras células más pequeñas, ellos están dispersos. Pero cuando comienza a faltar alimento, comienzan a emitir señales químicas. ¿Veis estas ondas? Son, desde una perspectiva más amplia, las amebas estas. Y empiezan a agruparse. Empiezan a formar algo parecido a una especie de colonia. Y se ponen y hacen estas pelotillas. Entonces, ¿por qué? Ahora veréis. Lo que consiguen hacer es una especie de ser vivo, raro, algo parecido a un gusano, sin ser un gusano, porque recuerdo que son amebas y en cualquier momento se pueden dispersar, que busca comida. Ellas por sí mismas solas no pueden alcanzar nuevas zonas de alimentación y entonces agrupándose generan este movimiento un poco en oleada que les permite desplazarse buscando alimentos. ¿Vale? Y lo pongo más adelante porque además tienen otro comportamiento más sorprendente. ¿Vale? Perdonad, he ido muy rápido. ¿Veis? Bueno, estos están ahora en plan ameba, pero además si no logran encontrar alimento, esto es con más amplitud y falsos colores. Estos son grupos de amebas, no son ningún tipo de gusano. Si os fijáis, unos absorben a otros y tal. Muy guarro, estas cosas son. El modo del fango tampoco es que sea la cosa más bonita del mundo. Pero veis que se agrupan, se separan. Parece hasta como una peli de terror, ¿no? Es algo así como... buscan alimentos, pero cuando llevan un rato sin encontrar alimentos, hacen otra cosa más chula. Hacen una pelota gigante. Bueno, ahora estos siguen con ánimos de buscar. A ver si encuentro el trozo del vídeo donde... Aquí. Hacen esta pelota y lanzan una prolongación de ellos mismos hacia arriba. Una especie de espora. Entonces, ¿por qué? Ahora lo veréis. Han visto que la zona ni moviéndose como un gusanito pueden encontrar comida y lo que hacen es, unas cuantas se sacrifican, forman el tallo y empiezan a formar una especie de bulbo y forman una espora. Y esa espora lo que hace el viento se la lleva, que no es una espora como la de las plantas, es un grupo de amebas que forman esa forma de espora.
se la llevan y pueden sobrevivir en una parte de ellas si llegan a otro lugar con alimentos. Son amebas, no es un ser, esto no es un hongo o una planta que se comporta, no es un único organismo, estos son un montón de amebas, un montón de células, son amebas. Ahora os pondré una simulación que veréis. ¿Esto por qué? Os explico. Vamos a crear nuestro modo del fango favorito. Este es el modo del fango, las amebas están por allí, por el mundo. Cuando hay alimento son happys, están allí comiendo las cosas que comen las amebas, el bocata de ameba, ¿vale? Es decir, normalmente otros organismos unicelulares, restos orgánicos, están allí en el fango, ellos tope felices. Comienza a faltar algo de alimento y algunas empiezan a decir, hey chicas, tenemos un problema. Empiezan a enviar una señal química, de momento bien, como son poquitas, aún hay alimento, chicas, que la cosa está mal, ¿eh? Y empiezan a enviar más señales químicas. Vemos que algunas veces se van a agrupar unas cuantas, pero no funciona, ¿no? Oye, que de verdad, que la cosa se pone mal. Ya veis que algunas comienzan a formar estos filamentos o comienzan a empezar esta agrupación. Chicas, que la cosa está mal. Y ya comenzamos a ver los gusanos. ¿Veis los gusanos, no? Aquí. Curioso, ¿eh? Lo único que hacen es aumentar el nivel de señal química. Mira, joder, de hecho cada simulación sale distinta, es decir, esta la primera vez que me sale todo en un gusano. La señal química, y entonces ellas, las otras, cuando ven que hay una señal química, dicen, hostia, realmente estamos pasándolo mal, vamos a agruparnos, vamos a hacer el gusanito para buscar comida. Y están buscando comida. Y realmente cuando la cosa se pone muy mal, bueno, estas han encontrado en bucle, no son muy listas, pero cuando la cosa se pone muy mal o en otras condiciones, modificando algunas condiciones de la difusión de la señal, pueden llegar a situaciones más divertidas. Hacen las pelotas, ¿vale? Ya están formando las pelotas estas, que terminarán haciendo el filamento, que terminarán haciendo la espora. Y lo que he hecho es modificar algunas condiciones biológicas en las que se mueven. Yo no puedo controlar con este simulador qué haga cada uno de estos microbichos que hay aquí. ¿Vale? Es decir, yo no puedo decirles, igual que en un juego de los Sims, no puedo decir a cada muñeco qué es lo que haga, excepto el que yo llevo. Estos se comportan según las sensaciones que hay. Cuando vuelve a haber alimento, chicas, que se ha caído, alguien se le ha caído bocata mortadela. Dejan de emitir señales, oye, hay suficiente alimento, volvemos a ser amebas. Es lo más eficaz para maximizar. Oye, que no hay comida, chicas, que la cosa se pone mal. Volvemos otra vez a tener este comportamiento. ¿Y quién manda aquí? ¿Quién es la ameba inteligente? Una ameba no puede ser inteligente por definición. ¿Quién es la ameba jefe? Tampoco hay una ameba jefe. ¿Tienen un plan? No tienen un plan. ¿Alguien coordina? No hay ningún coordinador, no hay ningún jefe, no hay un guardia urbano de amebas. ¿Vale? Y esto pues, se puede explicar, por ejemplo, también explica las plagas de langosta. De hecho, las plagas de las langostas son unos animales también muy curiosos, porque al principio si hay alimentos son herbívoros y van por el mundo muy felices, pero cuando ven que falta alimento y se empiezan a encontrar entre ellas, cambian físicamente, cambian de color, les crecen, las alas se les fortalecen, las mandíbulas les cambian, se vuelven carnívoras y se ponen a volar y lo arrasan todo. Es decir, ellos hay como una especie hay como un punto de no retorno, en el cual, o de sí retorno, porque cuando vuelve a haber suficiente alimento, vuelven al comportamiento herbívoro. Si hay alimento, ya son muy felices, van por ahí saltando, me como mi hojita, me como no sé qué. Cuando falta, saltan y se comportan como verdaderas asesinas. El cerebro humano se explica también por estos sistemas. Nadie puede explicar, reduciendo a las neuronas, por qué somos inteligentes. Nadie ha podido simular tampoco el cerebro humano, es uno de los sistemas emergentes más complicados. Explica cómo nos comportamos en el tráfico denso, explica por qué en las tiendas se agrupan por tipo de tiendas, explica un montón de elementos de muchas disciplinas que no se explicarían sin simularlo. Y ahora me diréis, todo esto, ¿qué tipo de ciencia lo puede afrontar? Pues es muy difícil diseñar, como son elementos que salen de abajo a arriba,
El señor que primero diseñó este programa para entender las amebas, primero vio las amebas funcionar, hizo una hipótesis de trabajo, empezó a jugar y le salió ese comportamiento. Es muy difícil hacer un diseño desde las ciencias analíticas, es decir, hacer un modelo en el cual yo de aquí puedo deducir todos los modelos emergentes que van a salir. Los modelos emergentes tienen patrones comunes, pero debemos de entender cada uno de ellos para poder coger y simularlos, entenderlos, aprenderlos y hacerlos comprensibles para todos y sacar información útil. Es decir, todas las ciencias que tocan todos estos lugares de la complejidad son feas porque no te pueden dar, como la física de partículas, un resultado exacto a la 19ª coma. No pueden darte una predicción muy fiable como puede dártelo, por ejemplo, la física de la geología, que aunque no pueda deducirlo, a nivel estadístico te puede hacer una predicción de cuándo va a haber una erupción volcánica. Es decir, son ciencias bastante complicadas que explican más fenomenología que establecen patrones generales. Simplemente mi intención era que entendierais que hay un ámbito de las ciencias que toca la complejidad y que intenta explicar fenómenos que parecen inteligentes, que parecen diseñados, pero que no emergen de ningún planificador, sino que emergen de las circunstancias, las características particulares del sistema, que es muy difícil intentar reducirlos y que son cotidianas, están en nuestro día a día. Vosotros sufrís elementos de la emergencia igual que lo sufren las hormigas. Y no sé si ahora vais a tirarme tomates o...